Bien, ¿sabes lo que es el Parcube? Bueno, pues el Parcube hace referencia a pánico, ansiedad, rabia, culpa, vergüenza. Y esto es algo que aplicamos en el mundo de la naturaleza. En este caso se aplica en bastantes campos más, me figuro, pero en este caso nos estamos enfocando como es razonable hasta ahora, dado que el canal de Rumbo a la Supervivencia, en este tema, en el mundo del Audur, en el mundo de la naturaleza. Y Sender Herrera pues nos va a contar qué es esto del parkour y yo estaré detrás ahí a ver por dónde le atacó, por dónde le entro, por dónde le digo qué me parece esto que nos está diciendo. Adelante, Sender, cuéntanos qué es esto del parkour y cómo lo aplicamos. Wow, Arturo, este es un tema supremamente interesante. Bueno, Parcube es un modelo que nace desde la psicología, específicamente en los temas de trauma, que hace una integración de la neurobiología, el sistema de apego y la psicopatología. Nace desde un lugar muy extremo, por así decirlo. Nace este, de un español, así como vos, Manuel Hernández se llama, él está vivo, es una persona que genera teoría en este momento. Es de esas personas que cuando uno habla de teorías, uno dice, ¿qué diría este autor escuchándome decir esto? Y tal vez el autor ya falleció y ese tipo de reconocimientos póstumos que se hacen, ¿verdad? En el caso de Manuel Hernández está vivo y puede ser que al escuchar este audio, este podcast, me contacte y me diga, mira, me entendiste muy bien o mira, deja de estar diciendo esas cosas tan extrañas que dices, ¿verdad? Ya veremos si esto le llega a Manuel Hernández y cuál será el comentario que él hará porque es un teórico muy reconocido que vive en este momento y ha sabido agarrar lo mejor de un montón de teorías y ponerlas a disposición de una manera integrada. Este, la gente dirá en tema de supervivencia, oye, pero ¿qué es esos temas? ¿Qué es esa cosa que está trayendo Arturo y esas cosas que está diciendo Sender tan extrañas, ¿verdad? Arturo, pero como decíamos en uno de los episodios anteriores, ¿verdad? Este radar interno que tenemos, esta neurocepción, eh, lo que hace Manuel Hernández es en su proceso de integración, unirlo con otros teóricos también, en que el apego, que todos lo tenemos porque es un tema biológico, la gran función que tiene es hacernos sentir seguros. Y si bien es cierto, se ha planteado desde un lugar de las relaciones, hemos dicho también que nuestro cerebro o está en presencia o está en supervivencia. Y cuando se siente amenazado, entra en supervivencia y cuando se siente en seguridad, entra en presencia. En el primero de los casos se activa el sistema simpático, en el segundo el sistema parasimpático. Todo eso es algo que ya hemos dicho en episodios anteriores. Pero ¿por qué la seguridad es importante en temas de supervivencia? Yo diría que es supremamente importante desarrollar formas de sentirme seguro porque además, biológicamente hablando, está asociado a circuitos cerebrales. Y como decíamos en otro episodio atrás, ya sabemos que tenemos neuronas en el cerebro, neuronas en el estómago, neuronas en el corazón. Y bueno, Manuel en específico, se ha dedicado a estudiar estas 5 experiencias emocionales que él resume en una abreviatura que llama PARCUBE. La P viene de pánico. Hay circuitos cerebrales del pánico similares a los del apego y aquella lógica de suma cero, ¿verdad? Si estoy en seguridad, no estoy en pánico y el pánico, la seguridad no está. Entonces, él estudia un poco este tema del pánico, el tema de la ansiedad. El pánico es una experiencia súbita, ¿verdad? Yo de repente entro en una crisis emocional súbita, de momento,
con diferencia a la ansiedad que es más continuada, más crónica a través del tiempo, ¿verdad? Una sensación como de activación, como de nerviosismo, etcétera, que está a través del tiempo y se manifiesta físicamente de muchas formas, dificultades para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera. Las pupilas se dilatan, etcétera. Este, la R de esta abreviatura de Parcube, que la R tiene que ver con la rabia, la ira, el enojo, ¿verdad? Y cómo se explica y qué se puede hacer también con ella. Y esas tres tienen que ver conmigo mismo, ¿verdad? Que tiene un efecto hacia afuera. Y después estas experiencias emocionales más sociales como es la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Tal vez algo que hice que me hizo sentir culpable por lo que hice o algo que me generó vergüenza porque siento que el problema soy yo. ¿Te imaginas estas cinco cosas estando ahí en campo, no saber que existen, no saber qué hacer con ellas y además entender que si estoy haciendo un curso, por ejemplo, de buceo, como los has explicado en otros momentos, o estás en una situación adversa en selva, en montaña, o tuviste una caída que no esperábamos que eso pasara y tienes dolor y estamos a 3, 4 horas de volver a ciudad, ¿te imaginas ese tipo de emociones estando ahí presentes, lo que puede generar en el grupo, ¿verdad? Por eso hablábamos el episodio anterior de la mentalización en equipo, la importancia que tiene. Puedes imaginar el efecto que eso puede tener en nosotros y no son temas que se acostumbran a hablar mucho y sí son temas que nos encontramos en la vida cotidiana, en esto de la supervivencia del campo. Y bueno, eso tiene mucho valor. Y la intención hoy es como buscarnos como una pequeña fórmula, como estas fórmulas que he estado trayendo, la del mapa, la del hora, ¿verdad? Hoy la NRA que les voy a presentar y vamos a trabajar esa fórmula del NRA, digamos, en cada una de estas expresiones: pánico, ansiedad, rabia, culpa, vergüenza, estando en campo, aplicado siempre en supervivencia, verlas cada una, señales y verlas desde este protocolo que traigo hoy, qué podríamos hacer en cada una de ellas. Pero dime, Arturo, si este tema de la seguridad interna y este tipo de emociones no se vuelve importante en temas de supervivencia, cursos de buceo, hiking, etcétera. Se vuelve más que importante. O sea, es un tema que además es muy difícil de tratar, porque tú sí Sí. le puedes enseñar a alguien, pues en buceo, que si el regulador funciona de esta manera o funciona de la otra o la primera etapa o tal. Pero claro, ¿cómo le enseñas el pánico, la ansiedad, la rabia? Y cómo le enseñas a lidiar con esto, a gestionarlo, a saber cómo va a funcionar. Es lo que siempre hemos dicho en los cursos de supervivencia, en los cursos de todas las actividades de riesgo. Siempre el tema de la psicología es lo más difícil de tratar. Es el aspecto que, a ver cómo le haces a alguien. Es decir, yo no quiero ponerle debajo del agua en riesgo a una persona. Simulo algunas actuaciones de que se ha quedado sin aire y tiene que levantar la mano y tiene que ir soltando aire y abrir tráquea y tal, pero es algo simulado y se le hace saber al alumno que es totalmente simulado y que carece de riesgo alguno. Entonces, estas emociones mm, eh, es difícil que se den y cuando se dan es muy difícil que la gente sepa afrontarlas. Así que ansioso de que nos cuentes un poquito cómo se desarrollan y qué podemos hacer para gestionarlas. Claro, voy a tratar de ser, Arturo, muy pragmático, ¿verdad? De la neurociencia, la neurobiología, en episodios anteriores he venido hablando. Pero hoy quiero como lanzarlo un poco más a lo práctico, ¿verdad? No vaya a ser que las personas estén escuchando varios podcast nuestros y digan, ya, demasiada neurociencia, ya no soporto más sistema parasimpático, simpático, etcétera, ¿verdad? Dame algo que me ayude ahí en el campo, ¿verdad? Entonces hoy, siendo un tema tan amplio, me disculpo con Manuel Hernández, de repente de una vez por esto,
esta unión que estoy haciendo de su teoría al tema del campo, que me parece supremamente valiosa. Y ya veremos, Manuel Hernández, qué nos dice cuando nos vea y nos escuche. Sé que este video le va a llegar. Y siempre haciendo nuestro aviso, ¿verdad? Que este contenido es educativo, de ninguna manera sustituye la formación técnica, para eso están tus cursos, Arturo, mucho menos la atención clínica, para eso están los profesionales en cada una de sus áreas. Más bien, si esto te está invitando a hacer análisis personal, bueno, es una buena cosa explorar y pedir ayuda también, ¿verdad? Aprovecho para todos los que nos estáis oyendo, sea de donde sea que nos estáis escuchando, que bueno, debajo tenéis los enlaces siempre de Sender, el WhatsApp directo, nada más pincháis desde el país donde estéis. En Costa Rica, pues obviamente tenéis presencial o también online, si queréis, en el tema de su clínica y tal. Y en el resto de los países, pues tendréis online, pero que hace las dos opciones, ¿vale? Entonces, vaya, ahí estaba el spoiler. Súper, Continuamos. súper, súper. Em, Hay un protocolo que le estamos llamando NRA. Podemos mejorarlo, ¿verdad? Como para que sea más fácil de aprender, como el mapa que de la vez anterior o el hora de la vez tras anterior. Pero bueno, lo que quiere decir es nombra, regula y actúa, ¿verdad? Aquello como el PPA, pare, piense, actúe, ¿verdad? Aquí sería nombra, regula, actúa. Que no sería otra cosa que el parar, porque a veces en el PPA, bueno, yo paro y ¿qué hago? Bueno, paras y en ese momento que paras, nombras, observas y describe la experiencia. Eso es parar, eso es como un resumen de los capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a usar este NRA en cada una de estas experiencias emocionales, ¿verdad? Por ejemplo, y voy a ir un poco despacio para que la gente que está tomando notas vaya apuntando, etcétera. Pánico, empecemos con pánico, que es que con la abreviatura PARCUBE se inicia. Esto es como decía antes, una experiencia aguda. Es muy importante que chequeemos cómo anda nuestro corazón también, porque a veces sufrimos de algo que se llama síncope vasovagal, que es algo que ven los cardiólogos, y eso tiene entre muchos de sus síntomas, experiencias que se sienten como pánico. Y a veces, por más que hagamos muchos de estos ejercicios, si hay una condición médica, pues responsablemente hay que atender el tema médico, ¿verdad? Pero bueno, dicho lo anterior, en pánico, vamos a empezar en este protocolo de NRA, primeramente con identificar señales. La respiración es superficial, como corta, ¿verdad? Hay hormigueos en el cuerpo y hay ciertas como impulsos bruscos, ¿verdad? Como deseos de hacer algo en el momento y que nos hace actuar de manera impulsiva y brusca en un momento así, porque nos estamos sintiendo mal y queremos resolver el tema. Entonces, en el protocolo NRA con relación al pánico, lo primero es nombrar, ¿verdad? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Bueno, creo que está iniciando en mí una crisis de pánico, que por cierto, Arturo, una vez lo conversamos y ahí habíamos hecho un análisis de triple contingencia sobre el pánico del antes, el durante y el después. Ujú. Y en el antes, usualmente ya el cuerpo nos está dando como señales y esas señales hay que atenderlas previamente, antes de llegar a una crisis de pánico. Hay gente que puede entrar en una crisis de pánico, darse cuenta y empezar a hacer algo para controlarlo y bajar esa sensación. Entonces, el darme cuenta, uno dice, pero ¿qué es eso de nombrar? ¿Por qué Sender habla tanto de nombrar, nombrar, nombrar? Obvio que hay que nombrar las cosas. Sí, pero es que hay que entender el mecanismo de acción que está detrás de nombrar, porque estás tomando conciencia. Y en esa toma de conciencia estás ordenando imágenes, creencias, emociones, sensaciones, que son cuatro procesos psicológicos que están pasando a nivel neuropsicológico. Entonces, algo que puede sonar tan simple, suave y sencillo como nombrar, ya genera un efecto organizador.
organiza. Entonces, nombrar siempre va a ser importante. Estoy sintiendo pánico en este momento. Lo segundo es la regulación, ¿verdad? Puedo hacer ciclos de respiración y aquí explicábamos en nuestra primera entrevista que la respiración funcional son 5 cosas, ¿verdad? No la voy a repetir acá, pero voy a enfatizar en la número 5. Inhalar y exhalar por nariz 1, boca cerrada 2, diafragmático 3, suave 4 y 5. La ventana de tolerancia que lo explicábamos en la primera entrevista que tuvimos, Arturo. En esta ventana de tolerancia es importante porque todas las personas, la palabra lento en la respiración es distinta. Entonces, para regular un tema de pánico en un momento así, ya yo tengo que haber tenido esa ventana de tolerancia identificada. Yo sé que mi respiración que me hace volver a mí es la respiración 4-2-6, por ejemplo, que yo inhalo, cuento mi mente en 4, sostengo la respiración en 1, en 2 y exhalo en 6. Hay gente que es 3-1-3, otros que serán 5-6-7, etcétera. Ya esto debe estar este, hecho en nosotros, ya lo debemos de saber, ya en este momento todas las personas que nos han venido escuchando ya tienen que tener la capacidad de decir, mi ventana de tolerancia a la respiración lenta es esta es la que a mí me ayuda a venir, ya. No hay que hacer esto estando ahí en un ambiente de selva, de montaña y ver a ver cómo yo aprendo esas cosas. No, ya yo debí haberlas aprendido antes y cuando voy allá, más bien implementarlo. Y en el tema del pánico, la A de actuar, ¿verdad? Sí que va a ser muy importante esto de la respiración porque entra más oxígeno a nuestro organismo, ¿verdad? Y yo me puedo estar diciendo como frases de aire, señal, soporte, es decir, aire, chequeo mi cuerpo, me enraizo, ¿verdad? Ves que aquí ya, Arturo, muchas de las cosas que venimos hablando ya se van como integrando, ¿verdad? Ya como tomando sentido en cosas muy puntuales. Aire, señal, que es este escaneo corporal, soporte, enraizamiento, que ya hemos hablado en otros momentos. Con relación a la ansiedad, ¿verdad? Que sería la A de este modelo de parkour, ¿verdad? A nivel de señales podemos tener rumiaciones a nivel de pensamiento, estar rumiando mucho con sobrepensamientos. Podemos tener como una sensación de prisa, hacer las cosas lo más rápido posible y una visión de túnel, ¿verdad? Que entro como en un túnel oscuro y no veo periféricamente hacia los lados porque entré en esa categoría de visión de túnel. Una vez más, en este protocolo de NRA, la N, una vez más, nombrar. Siempre va a ser nombrar. Estoy sintiendo ansiedad en este momento. Y lo sé porque siento como nerviosismo, siento como agitación, siento como falta de aire, etcétera, pero no de manera aguda, sino de manera más sostenida, más crónica, ¿verdad? Eso es como algo que rápidamente va a ser como una diferencia. A nivel de la R, que tiene que ver con regular, además de la respiración, algo que habíamos dicho antes, ¿verdad? En otro episodio, la técnica de aflojar la mandíbula, ¿verdad? Cerrar boca, dientes sin tocarse, con la boca cerrada y echar los hombros como hacia atrás, como que esa postura física a mí me da una relajación mandibular, una relajación muscular en este sector donde está concentrado visualmente la inhalación y la exhalación. Sabemos que hace todo un recorrido hasta los pulmones y se devuelve, etcétera, ¿verdad? Pero este afloje mandibular, digamos que cumple una función importante para volver a mí. Y bueno, un poco la acción tiene que ver con el plan mínimo viable en ese momento, que aquello que vimos en el episodio anterior de un objetivo con 3 pasos rápidos, ojalá puestos en verbos, nos pueden ayudar mucho, como lo acabamos de hacer hace un rato con el pánico, aire, señal, soporte, ¿verdad? Este ciclo de respiración consciente de 90 minutos, chequeo, vuelvo, chequeo. Cuando digo vuelvo al presente donde estoy, ahí chequeo mi cuerpo y vuelvo al ambiente, vuelvo al chequeo como un péndulo, por así decirlo, y eso me ayuda a regularme en una situación así. Ahora, Arturo, una vez más,
todas estas cosas no es ahí en el momento, empezar a aprenderla. Mucho del objetivo, ahora lo pienso, de estos espacios es que de la gente puede hacer esto antes, vaya ya Correcto. preparada, como decíamos antes, ¿verdad? Vamos al enojo, ¿verdad? El enojo tiene que ver con muchas cosas, pero sea, puedo enumerar ahorita más de 7 razones de por qué la gente se enoja, pero en temas de supervivencia, en temas de naturaleza, en temas amenazantes, justamente una de las causas del enojo es la territorialidad, sentir que físicamente tengo un amenazado mi límite, mi capacidad de movilizarme, mi capacidad de desplazarme. Eso puede generar en mí una conexión con el tema del enojo, ver mis límites amenazados en un momento determinado, ¿verdad? Principalmente cuando pasa algo adverso que no estábamos esperando. Algunas señales que podemos tener, pues un tono de voz alto, tensión en el cuello, una tendencia de querer empujar justamente para hacerme espacio. He visto eso muchas veces en prácticas tan controladas como son las mías, como lo es el hiking, ¿verdad? No me puedo imaginar, en tu caso, Arturo, que son prácticas donde hay menos control de variables, ¿verdad? El buceo, el acampar en selva, el trayectos con caminos no tan trazados, ¿verdad? ¿Cómo esto se puede potencializar este tipo de experiencias? Bueno. Una vez más, en el protocolo que venimos trabajando, el NRA, una vez más el N, pues ponerle nombre a eso. Que estoy sintiendo rabia, me doy cuenta porque mi tono está cambiando, me doy cuenta porque mi límite está amenazado, estoy tendiendo a empujar, estoy tendiendo a que la gente se apresure, que camine más rápido o que espere, etcétera, ¿verdad? Y estoy sintiendo tensión en el cuerpo. Este, Nombrar eso me va a ayudar en ese momento porque es como hacer una pausa. Cuando yo nombro, hago como pausa, como que reflexiono en eso. Ahí entra la mentalización que veíamos en el episodio anterior. Una vez más, todo lo que vamos a hablar de regulación va a tener que ver con la respiración, ¿verdad? Tal vez en este caso, sabiendo que el límite extremo, más bien como que el límite se ve amenazado, tal vez como en esa toma de conciencia poder retroceder 2 pasitos, tal vez echar los hombros hacia abajo, tal vez hacer la respiración más larga. Si estoy en equipo, como la mayor parte de las veces, pues contacto visual breve, ¿verdad? Más una voz, sabiendo que la tendencia va a ser un tono alto, tal vez unas palabras que yo pueda decirme a mí mismo en un tono un poco más bajo, ¿verdad? Es como ayudar rápidamente al organismo a bajar en una situación así, ¿verdad? Y nuestra A, que tiene que ver con esa acción, ¿verdad? Estamos hablando aquí de acciones mínimas, ¿verdad? Lo mínimo que podría hacer en una situación así. Este, el, la observación basada en hechos y no interpretaciones, como lo comentábamos en el episodio anterior, ¿verdad? Con esas preguntas reflexivas que nos hacíamos. ¿Qué estás viendo vos que yo no estoy viendo, por ejemplo, ¿verdad? Acordar rutas, roles, volver a revisarlos en un momento así, ¿verdad? La vez anterior exponía el caso de un hiking que habíamos hecho donde por la caída de árboles y todo nos estuvimos frente a la posibilidad de perdernos y bueno, ahí nos pudimos manejar muy bien, ¿verdad? Pero en ese momento, sabiendo que éramos el grupo que iba adelante, era la estrategia que se había hecho para ese trayecto y que el líder venía atrás, fue revisar un poco ese tema del rol y la ruta, ¿verdad? Porque recuerdo ahorita a una persona que ya estaba empezando a conectar con su enojo y decía, pero bueno, ya caminemos, mire, podemos irnos por aquí, podemos irnos por allá, ¿verdad? Y fue como ayudarle a esa persona como a volver a la consigna. Este,
no conocemos, no sabemos cuál de las rutas tenemos que tomar. Nuestro guía viene en el grupo del medio, más o menos va a durar unos 20 minutos para acercarnos. Tratemos acá de hablar de algunos temas que puedan ser útiles para nosotros en este instante, ¿verdad? Y conectemos con la seguridad. Entonces fue un momento en donde se pudo paliar, ¿verdad? Un tema de enojo de una de las personas del grupo que pudo haberse salido si no lo hubiéramos manejado bien, ¿verdad? Nuestra respuesta hacia esa persona hubiera sido más adversarial. No, mira, que tienes que hacer caso, deja de estar en esta necedad, mira qué tal cosa. La otra persona se hubiera activado más si hubiéramos entrado en una escalada, simétrica que le llamamos conflictiva y nos lo hubiéramos pasado muy mal. Entonces, por esto es que este tipo de información se hace importante. Luego, vamos con el tema de la culpa que puede venir por errores, por omisiones percibidas, a veces la culpa es a veces hacia adentro. No traje la suficiente agua que tenía que traer, no traje la suficiente alimentación que tenía que traer, o la culpa hacia afuera. ¿Por qué tenemos que hacer esta ruta de 6 horas y ya vimos lo que teníamos que ver? ¿Por qué no la alargamos a 4 horas y nos regresamos, verdad? Entonces ya viene el tema de autorreproches o reprochar a la otra persona, o incluso puede pasar esto que le llamamos parálisis por análisis, que ya lo habíamos comentado en otro podcast, ¿verdad? Donde por sobreanalizar terminamos no actuando, pero son cosas que pueden suceder en un momento así, ¿verdad? Entonces, en esta fórmula de NRA, una vez más, nombrar, estoy sintiendo culpa y decir yo, ¿por qué es que estoy sintiendo la culpa? Me estoy sintiendo culpable porque no vine lo suficientemente preparado y estoy cargando a mis compañeros, o estoy sintiendo o estoy culpabilizando al líder de por qué hace este tipo de ocurrencias en una situación como la que estamos viviendo en este momento, por qué no nos regresamos, etcétera, ¿verdad? Y ya van creando como un ambiente negativo en un momento que estamos ahí. Y es que hay que decirlo, y todas las personas que principalmente nos oyen y escuchan, que son personas que están en tus cursos y otras más, y pues saben que en momentos como los que estamos describiendo, vamos, no es que la farmacia está a los 100 metros, no es que el médico lo tenemos ahí a 10 minutos, no, 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 estamos en una circunstancia donde tenemos que resolver en sitio mientras en algunas horas más adelante podemos recibir una ayuda más especializada. Entonces, por eso es que se hace apremiante en momentos de estrés agudo el manejo de este tipo de experiencias. En la ERE, del protocolo que venimos trabajando para el tema de la culpa, igualmente nuestra respiración funcional en ventana de tolerancia, eh, tal vez con algunas expresiones que podrían ayudarme a organizar mi experiencia, ¿verdad? Como la aceptación del dato que me están ofreciendo, la aceptación de la circunstancia en la que estoy y mi elección de querer hacer algo propositivo al respecto, ¿verdad? Acepto la circunstancia y me dispongo a colaborar, es algo que me puedo decir en una situación así previo a que he hecho este análisis de reconocimiento anterior, ¿verdad? Porque si no, hago que las cosas giren alrededor mía, sea porque me autorreprocho o sea porque reprocho al otro, o porque me culpo al otro. Entonces, si lo hago en función de mí, y mi diálogo interno empieza a girar en esa línea, pues yo empiezo a perder perspectiva una vez más y voy a querer que los demás hagan cosas por mí, para mí, en lugar de que yo pueda hacer algo por mí y disponerme a colaborar con los demás. Aquí lo de la mentalización y el protocolo MAPA que vimos la vez en el episodio anterior forma un papel importante. Bueno, y como la culpa tiene que ver con, o siento que alguien hizo algo malo, o yo siento que hice algo malo, el concepto de reparación está muy presente, ¿verdad? Entonces, en esta A de acción es un poco esta actitud de querer reparar, bien sea siendo amable conmigo con lo que está pasando en ese momento, o intentar ser amable con la circunstancia que está pasando en este momento
como un recalibrar el rumbo, como volver a las coordenadas que habíamos establecido, metafóricamente hablando, etcétera. Y por último, en el tema de la vergüenza, si la culpa tiene que ver con algo que hice, la vergüenza tiene que ver con algo que soy, ¿verdad? Las personas que conectan, cuando conectamos con el sentimiento de la vergüenza, sentimos que tiene que ver con nosotros el tema. Entonces, lo que vemos es como una amenaza social, lo que los demás van a decir de mí, lo que los demás van a pensar de mí, que mis errores son más visibles. Este, y la vergüenza tiene cuatro reacciones. Una es aislarme, que en este tipo de cosas no es una buena, o sea, en este tipo de circunstancias no es una buena opción el aislamiento. Otra es atacarme con autorreproches, otro es atacarte culpándote. Otra es, otra de las manifestaciones de la vergüenza, la última, porque ya cité tres, tiene que ver con como entrar en negación, que es como apagarme, aquello que hablábamos de aquella parte dorsovagal que hablábamos en algún momento de bloquearme, congelarme, etcétera. Entonces mira que estas cuatro reacciones de la vergüenza no nos ayudan en medio de que estamos experimentando una situación en campo, en montaña, en selva, en mar, etcétera. Este, entonces, señales que me pueden decir que estoy conectando con vergüenza. Bueno, estoy evitando mirar o que me miren, cabizbaja, algún tipo de inmovilidad, ¿verdad? Y tal vez ese sea un buen momento para aplicar el protocolo, empezando con la ND. Nombro esa vergüenza, ahora entiendo que hay cuatro tipos de reacciones. ¿Cuál de esas reacciones estoy haciendo en este momento? Ah, me estoy aislando o estoy atacando o no estoy atacando o estoy entrando en negación. Entonces, nombrar eso una vez más a través de la regulación, ¿verdad? Aquí va a ser importante, como tiene que ver con mirar un poco al horizonte, por así decirlo, ¿verdad? No tanto al suelo, sino un poco al horizonte para ampliar perspectiva en ese instante, tener como una postura física más amplia. Una exhalación un poco más lenta, digamos que son aspectos corporales que me van a ayudar un poco a lidiar con la vergüenza en ese momento. Y aunque esté sintiendo esto, reincorporarme al grupo en acción, ¿verdad? En acciones mínimas, en una situación así, em, reincorporándome al grupo, entendiendo que estoy sintiendo una experiencia de vergüenza y bueno, si tengo la capacidad de vulnerabilizarme, poder decir también, hey, me siento avergonzado por lo que pasó y la gente usualmente se lo toma bien, ¿verdad? Y gracias por decirlo y yo ya lo dije, ya no tengo que estar pendiente de qué están pensando de mí, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Em, Esta secuencia de NRA, como para hacer una pausa en este momento, eh, parte de esta premisa de primero estado, o sea, primero me regulo, ¿verdad? Y luego estrategia, pero vienen juntitas, ¿verdad? Me regulo y tomo acción. Digamos, el NRA viene por esa lógica. Nombro, regulo, tomo acción. Nombro, regulo, tomo acción. Nombro, regulo, tomo acción. Y en acción están un poco las estrategias. Es como decir, vamos a bajar la reactividad, vamos a regular y restaurar la claridad y vamos a actuar a través de algunas de las cosas que he puesto aquí como ejemplo, ¿verdad? Vamos a actuar siguiendo la ruta que nos habíamos trazado, la consigna cuando iniciamos este, este ambiente de que fuimos a montaña, fuimos al mar o estamos acampando, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es como el NRA en cada una de estas cinco expresiones emocionales, don Arturo. Bien, Sender, vamos a ver, para terminar, como colofón a esto que nos estás dando, mira, a mí me parece sumamente conciso, claro, y yo me he visto reflejado, obviamente me veo reflejado en mi vida diaria cuando hablo con mi esposa, cuando discuto con mi esposa, cuando comento con mi hijo, cuando estoy con el vecino, pero ahora estamos hablando nosotros lo estamos enfocando todo siempre al tema de la supervivencia del outdoor.
En todas las acciones, en la supervivencia o en el buceo o en caminatas o en los sitios donde yo me muevo, he visto perfectamente reflejado todo este paso que tú nos estás diciendo. En algún momento he tenido alumnos en pánico, sobre todo en agua, en algún momento he tenido muchísimos momentos, he tenido alumnos con ansiedad. Todos hemos sentido esa idea de vergüenza o de culpa, o cuando te sientes con culpa, luego te viene la vergüenza y ahora cómo lo gestiono con estos. Entonces, ¿yo qué os diría a todos los que estáis ahí, al otro lado de la cámara? Eh, pues que le deis otra vuelta a este vídeo, que lo volváis a echar un buen vistazo y que lo empecéis a intentar aplicar, porque como está diciendo Sender, aquí no se trata, o como ya hemos dicho en varias sesiones, esto no se trata de que en el momento en que te ocurra ya no sepas qué hacer, sino que cuando te ocurra lo puedas identificar de alguna manera. Entonces, de verdad, creo que tenéis que echarle una vuelta para atrás para empezar a identificar en vuestras salidas a la montaña, hacer senderismo, hacer alpinismo, hacer no sé qué, o ya incluso en la vida privada. Pero repito, que yo me he visto identificado en todas ellas y he visto identificados a todos mis alumnos en ella. Así que Sender, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Ya sabéis todos que debajo tenéis siempre los enlaces de todos nuestros entrevistados y colaboradores, como es el caso de Sender, que colabora con nosotros todas las semanas. Echarle un vistazo, si no lo habéis hecho, a los vídeos que ya están en el canal nuestro, en su podcast. Y como siempre, nos despedimos con una cita. Decía Marie Curie que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Es muy interesante y me ha llamado la atención porque, bueno, por el tema de cómo murió Marie, parece que hubiera tenido que haber tenido un poco más de temor a lo que ella estaba descubriendo en aquel momento, aunque era todo novedad y ella no podía saberlo, ¿no? Si te ha gustado algo de este canal, pues nada, no dudes en suscribirte y si todavía quieres colaborar un poquito más, pues nada, son un par de dólares la primera membresía donde tienes un montón de talleres, un montón de cursos y un montón más de formación para que nos ayudes a seguir creando contenido. Gracias, Ender, por haber estado ahí. Gracias a todos vosotros por vuestra compañía y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.